Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matizzi. En este video vamos a aprender las diversas propiedades que presentan los determinantes de matrices. Bueno, antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Bien, vamos a empezar con algunos ítems como previo para las propiedades que vamos a presentar a continuación. Bueno, la primera es que las propiedades que vamos a ver en esta ocasión van a ser aplicables, ¿no? Serán aplicados a matrices de cualquier orden. Es decir, que a pesar de que en los ejemplos que vamos a ver son matrices, bueno, van a ser matrices de orden 3, estas propiedades se van a extender a matrices de orden 4, de orden 5, ¿no? O orden 2. Cualquier orden, siempre y cuando sean matrices cuadradas. Lo segundo es que vamos a utilizar el término línea para hacer referencia a filas y columnas de una matriz. Esto para simplificar y hacer un poco más corto en lo posible el video. Bueno, otro punto que también tenemos que tener en cuenta antes de ver las propiedades es que las propiedades van a ser claves para determinar determinantes de matrices. Es decir, antes de aplicar cualquier otro método que no estén dentro de estas propiedades, se recomienda tener en cuenta estas propiedades para poder resolver determinantes que quizás pues se nos pueda complicar o pueda ser muy trabajoso, ¿no? Y estas propiedades van a hacer que la resolución de estas matrices sean muy fáciles. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera propiedad. Bueno, nos dice que el determinante de una matriz coincide, es decir, va a ser iguales con el determinante de su matriz transpuesta. Bueno, mira, acá tenemos una matriz A de orden 3. Si nosotros queremos hallar el determinante de A, podemos resolverlo por la regla de Sarus. Sabemos cómo determinar esos determinantes. Si recordamos, es multiplicar los elementos de la diagonal principal, o sea 1 por 3 por 0, vamos a sumarle el producto de 1 por 0 y por 2, y finalmente por acá sumarle el producto de menos 1, 2 y 0. A esta suma tenemos que restarle una suma también similar. Ahora va a ser un producto de la diagonal secundaria, es decir, estos números, menos 1 por 3 por 2, sumado, luego por acá 0 por 2 por 1, sumado 0 por 0 por 1. Bueno, eso da 0. Entonces acá el determinante de A nos va a salir lo siguiente, ¿no? Por acá 0, por acá 0, por acá 0, estado, por acá menos 6 y por acá 0 más 0. Entonces esto resulta 6. ¿Qué quiere decir entonces la propiedad? Que si nosotros calculamos la determinante de la transpuesta, nos tiene que salir 6. Entonces primero vamos a calcular nuestra transpuesta de la matriz A. Sabemos que la transpuesta es simplemente intercambiar filas por columnas. Es decir, si en esta fila, en esta línea 1 tengo esos elementos, ahora en mi columna 1 voy a poner dichos elementos. Si en la fila 2 tengo esos elementos, entonces en mi matriz transpuesta voy a tenerla como columna, ¿no? Y por acá sería 2, 2, 0. Entonces invertimos las filas y columnas. Entonces ya tengo yo mi matriz transpuesta, ¿no? Entonces si yo calculo la determinante de la matriz transpuesta, me tiene que salir 6. Vamos a comprobar. Entonces acá vamos a multiplicar primero los elementos de la diagonal principal. Es decir, 1 por 3 por 0, sumado 0 por 2 por menos 1, 0 por 2 por menos 1, sumado 2 por 0 por 1, 2 por 0 por 1. A esto tenemos que restarle, bueno, la suma de los siguientes elementos, ¿no? Bueno, tenemos que multiplicar por acá 2, 3 y menos 1, 2, 3 y menos 1. A esto tenemos que sumarle el producto de 2, 0 y 1. 2, 0 y 1, por acá vamos a sumarle, y a este sumarle el producto de 0, 1 y 0. Recordemos que este era el método simplificado de Sarus, ¿no? También teníamos la posibilidad de agregar las dos primeras columnas a la derecha y igualmente multiplicar de a 3. Eso hemos visto en videos anteriores. Bueno, les invito a ver dichos videos para que puedan tener mejor noción si es que van comenzando un tema de determinantes. Y acá entonces vamos a operar simplemente, ¿no? Tenemos por acá 0, 0, 0. Fíjense que si una matriz tiene elemento 0 es muy beneficioso eso. Por acá tenemos menos 6, más 0 y más 0. Entonces si operamos esto, claramente nos va a salir 6, ¿no? Porque nos volvió a salir la misma expresión. Entonces
está cumpliendo que la determinante de una matriz coincide con el determinante de su transpuesta. Vamos con la siguiente propiedad. En la siguiente propiedad dice que si una matriz posee líneas que son iguales, ¿no? Líneas paralelas que son iguales, por ejemplo dos filas que tienen los mismos elementos. Lo otro es que si tenemos líneas cuyos elementos valen 0, al menos una, y también si una línea es combinación lineal de las otras, y además también si tenemos líneas paralelas que son proporcionales, o sea elementos que son proporcionales, entonces el determinante en todos esos casos vale 0. Miren, si nosotros nos damos cuenta de estas peculiaridades en una matriz, de frente podemos decir que la determinante vale 0. Por ejemplo, vamos a ver acá una matriz A en donde tenemos dos columnas iguales porque tienen elementos 1, 1, 2. Entonces, con la propiedad vamos a decir que el determinante de A es 0 sin pensarlo, ¿no? Ustedes pueden comprobar, ¿no? Para hacerlo más rápido el video, simplemente ya hacemos uso de ello, explicamos la propiedad simplemente. Sin embargo, ustedes pueden practicar y si A o B no cumple con la propiedad, comentar, criticar en los comentarios, y de esa manera estamos participando y estamos colaborando con la comunidad, ¿no? Ahora vamos con la matriz B. Miren, la matriz B tiene una fila de ceros. Basta que una fila o columna tenga elementos nulos, o sea ceros, entonces la determinante de la matriz vale 0. No sé si ustedes han visto el video donde hemos visto los cofactores. Ya, para determinar la determinante de una matriz, a veces tenemos que utilizar los elementos de una fila o columna, y bueno, eso se multiplicaba con los cofactores respectivos, ¿no? Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, esta fila, vamos a tener que utilizar ceros, y obviamente todo el producto por 0 es 0. Por ahí podemos deducirlo también. Ahora, vamos con la tercera, que nos dicen que si en una matriz hay una línea, una fila o columna que es combinación lineal de las otras, entonces la determinante también vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver acá, por ejemplo, enfoquemos en la matriz C. Vamos a ver que la columna 3, vamos a decir que esta es la columna 1, la columna 2 y esta es la columna 3. Vamos a ver que sus elementos tienen esta peculiaridad. Es 3 veces la columna 1 más la columna 2. Es decir, que a los elementos de la columna 1 le multiplico por 3 y a ese le sumo la columna 2 y estoy obteniendo entonces la columna 3. Por ejemplo, 2 por 3 es 6, más 4, 10. Y eso estamos obteniendo acá. 3 por 3 es 9, más menos 1 es 8. 3 por 1 es 3, más 0 nos da 3. Bueno, de esa manera entonces una línea, en este caso una columna, está haciendo una combinación lineal de las otras, ¿no? De C1 y de C2, de las otras líneas, ¿no? Si nos referimos a columnas, las otras tienen que ser columnas. Si nos referimos a filas, las otras tienen que ser filas. Entonces, como se está cumpliendo que una línea es combinación lineal de las otras, entonces en este caso hace referencia a esa columna, entonces el determinante de C vale 0. Y por último dicen que si dos líneas son proporcionales, entonces el determinante vale 0. Que sean proporcionales quiere decir que si nosotros dividimos elementos de líneas y nos resulta constante, entonces vamos a decir que en ese caso el determinante vale 0, ¿no? Los elementos son proporcionales. O también si tenemos líneas que si nosotros le dividimos por un número común y obtenemos una fila o línea, entonces también son proporcionales y su determinante vale 0. Vamos a ver entonces acá en la matriz de eso. Observemos la columna 1 y la columna 2. Vamos a ver que si yo multiplico 2 por 5 obtengo 10. Si yo multiplico 3 por 5 obtenemos 15. Y si multiplico 4 por 5 obtenemos 20. Entonces, como hay un número constante que está afectando a los elementos para obtener otra fila o columna, ¿no? Entonces vamos a decir que el determinante en este caso es 0 porque se está dando proporciones entre líneas. Miren que en estos casos, si nosotros los identificamos, vamos a resolver muy rápido, vamos a poder responder muy rápido porque las respuestas son inmediatas, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora con la tercera propiedad. Bueno, nos dicen que el determinante de una matriz triangular, recordemos que existen las matrices triangulares superiores e inferiores, nos dicen que es igual al producto de elementos de la diagonal. Vamos a poner acá, vamos a marcar productos de elementos de la diagonal principal. Por ejemplo, acá en A tenemos una matriz
triangular inferior, debido a que los elementos que no son ceros están desde la diagonal hacia abajo, ¿no? O dicho de otro caso, los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. Y acá tenemos otra matriz B en donde es una matriz triangular superior, es decir, que los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Si nosotros tenemos esto, vamos a decir que el determinante de ella simplemente va a ser el producto de sus elementos de la diagonal principal. Por ejemplo, en la matriz A, sus elementos son 2, 0 y 6 de la diagonal principal. Entonces esto resulta 0. Directamente podemos dar el resultado del determinante. Para B también identificamos que es una matriz triangular, ¿no? Ya sea triangular inferior o superior, se va a cumplir la propiedad. Vamos a ver que la determinante entonces va a ser 1 por 50. Esto resulta 50. Entonces la conclusión es que solo depende, ¿no? En este caso, de los elementos de la diagonal principal. Simplemente vemos, nosotros identificamos matrices triangulares, nos fijamos en los elementos de la diagonal principal y simplemente realizamos el producto para calcular el determinante. Bueno, pasamos a la propiedad 4. Nos dicen que si se permutan dos líneas, o sea, si se cambian de posición dos líneas paralelas, es decir, filas con filas o columnas con columnas, el determinante cambia de signo, nada más. ¿Qué quiere decir? Miren, acá tenemos dos matrices A y B, en donde, si notamos, tiene los mismos elementos, ¿no? Solo que hay una peculiaridad. La fila 3 de A es la fila 1 de B y la fila 1 de A es la fila 3 de B. Entonces estamos viendo que se ha permutado en este caso dos líneas, y si eso pasa, entonces se va a cumplir que el determinante de A va a ser simplemente al opuesto del determinante de B. O si quieren verlo de otra manera, el determinante de B es el opuesto del determinante de A. Nada más. Entonces les dejo a ustedes la comprobación para que puedan comprobar esta propiedad, pero ya saben, si es que se conmutan dos líneas, o podemos conmutar también dos columnas, o podemos observar que se han conmutado dos columnas, entonces se cumple simplemente eso, ¿no? Que un determinante es el negativo de la otra. La propiedad 5 nos dice que si nos multiplicamos a una línea por un número, en este caso un k, entonces el determinante queda multiplicado por dicho número k. Entonces vamos a ver acá, tenemos la matriz A. Si nosotros a los elementos de la matriz A, por ejemplo, voy a poner una nueva matriz B, pero que esta matriz B sea una matriz en donde simplemente a la matriz A, a la columna 1, le he multiplicado por 2. O sea, es decir, acá va a ser 2, acá va a ser 4 y acá va a ser 6. Lo demás lo dejo igualito. Entonces estamos cumpliendo con las condiciones de la propiedad que nos dicen que si multiplicamos a una línea, o sea, fila o columna, por un número, en este caso k vale 2, entonces el determinante queda multiplicado por dicho número, dice. Entonces vamos a decir que el determinante de B va a ser el determinante de A, pero multiplicado por 2, ¿no? Por dicho número, ese k. Y bueno, esto lo podemos constatar rápido debido a que he puesto acá una matriz triangular. Como A es una matriz triangular inferior, entonces el determinante de A va a ser simplemente el producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, 1 por 2 por menos 1. Y esto resulta menos 2. Si nosotros calculamos el determinante de B, también es una matriz triangular inferior y va a ser el producto de sus elementos de la diagonal principal. Esto resulta menos 4. Entonces estamos notando que menos 4 es igual a 2 por menos 2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y de esto se deduce también que si nosotros tenemos una matriz que la multipliquemos por un escalar y le tomamos su determinante, entonces esto va a ser igual al determinante de la matriz A, pero con la constante elevado a la n, donde n va a ser el orden de la matriz. Esto podemos decir entonces de manera general. Es decir, que si por ejemplo acá en A yo le multiplicaba también a la columna 2, a la columna 3, por ejemplo, por 2, por 2, por 2, acá por 2, por 2, por 2, entonces acá simplemente tendría que sacar 2 al cubo, ¿no? Porque este 3 representa el orden de la matriz A, que es 3. Pero también se puede utilizar para cuando
no multipliquemos a todos, sino por ejemplo yo puedo multiplicar acá simplemente a la columna 1 y a la columna 2. O sea, estoy multiplicando a dos líneas. Entonces acá ya no sería 3. Acá sería 2, ¿no? También podemos decir eso, pero esto de manera general. Bien, ahora vamos a ver acá una propiedad que se usa poco, pero que quizás pueda sernos de mucha ayuda. ¿Qué quiere decir? Tenemos la matriz A y esta matriz A la voy a expresar de la siguiente manera. 2, 3, 4. Por acá S5 le voy a poner como 2 más 3. S6 le voy a poner como 3 más 3. Y el 7 como 2 más 5. Acá 4 menos 1, 3. Entonces cuando yo quiera determinar la determinante de A, esto va a ser igual a la determinante de 2. Acá puedo poner 2, 4, 3, 3 menos 1, 4, 2 y 3. Se dan cuenta que estoy como que cogiendo los elementos y en la parte donde está la suma estoy tomando estos valores 2, 3, 2. Pero esto va a estar sumado nuevamente 2, 3, 4. Acá abajo 4 menos 1, 3. Y acá arriba voy a coger los siguientes elementos a las cuales yo le he asignado para que me cumpla con estos elementos de acá. Entonces acá me queda 3, 3 y 5. Esto lo podemos hacer también para filas y columnas, ¿sí? Podemos nosotros, si tenemos una línea, es decir, una fila o columna, en donde está descompuesta, ¿no? Está dada por una suma, nosotros podemos hallar la determinante de esa matriz como una suma de determinantes, como podemos ver acá, una suma de determinantes, en donde a esa descomposición la podemos tomar por elemento. Y bueno, la cuestión sería comprobarla, ¿no? Ya bueno, eso lo dejo de tarea para ustedes. Y bueno, les invito a hacerlo para que puedan completar sus conocimientos. Vamos con la séptima propiedad. Nos dicen que si a una línea le sumamos otra línea paralela, es decir, a una fila le sumamos otra fila, o a una columna le sumamos otra columna, pero que una de ellas esté multiplicada por una constante, entonces el determinante no varía. Entonces vamos a formar otra matriz con las siguientes características. A la fila 1', o sea de la matriz que vamos a formar acá, por ejemplo, la matriz B, esta va a ser su fila 1, va a ser esta que está acá, vamos a llamarle F1'. Eso si lo obtenemos por ejemplo con la fila 1 de A sumado por ejemplo un 2 por la fila 2 de A, entonces vamos a obtener la siguiente matriz B, ¿no? Como no estamos tocando la fila 2 ni la fila 3, ¿no? Porque estamos operando para obtener la fila 1 en la matriz B, estos elementos no varían. Entonces vamos a copiarlo como tal, 3, 2, 0, 4, 1, 0. Pero la fila 1 al cual estamos obteniendo, ese sí varía. Pero va a ser la fila 1 más 2 veces la fila 2. O sea, la fila 1, o sea, este elemento de acá va a ser 2 más 2 veces 3. O sea, va a ser 2 más 6. Y eso resulta 8. Por acá igual 1 más 2 por 2. Entonces sería 5. Y por acá menos 1 más 2 por 0. Resulta menos 1. Como nosotros hemos obtenido otra matriz a partir de A, pero que tiene relación en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a que a una línea, en este caso a una fila, le hemos agregado otra, ¿no? Línea, otra fila, multiplicada por un número, este número es cualquier real, entonces el determinante no varía, ¿no? Vamos a decir que el determinante de A va a seguir siendo igual al determinante de B. Bueno, igualmente te invito a comprobar esto para que puedas solidificar estos conceptos que son muy importantes para el cálculo de determinante. Bueno, la última propiedad hace referencia a lo siguiente, que si nosotros tenemos muchas matrices, por ejemplo la matriz A, la matriz B, la matriz C, así, pero matrices cuadradas de orden n, ¿no? Entonces son matrices de orden n, entonces si al producto de ellas, o sea A por B por C por todas las matrices que consideremos, le tomamos su determinante, entonces esto va a ser igual al producto de determinantes de las matrices, es decir, el determinante de A multiplicado por el determinante de B multiplicado por el determinante de C, y esto multiplicado por las matrices que se consideran, ¿no? Esto puede ser una propiedad muy útil. Entonces con estas propiedades estamos llegando al final del video. Bueno,
es un video un poco extenso. Bueno, espero que les haya servido. Si así fue, les invito a compartirlo. Y si tienen alguna duda o crítica acerca del video, les invito a dejarlo en los comentarios. Y bueno, nuevamente les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que se enteren de los próximos videos que se vayan subiendo. Conmigo sería hasta la próxima.